Quiero empezar esta mañana contándoles una historia. En 1944, Europa estaba colapsada. Estábamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas murieron, especialmente judíos. Había muerte por doquier, personas transportadas en trenes, familias destruidas, familias enteras llevadas a las cámaras de gas, silencio, gritos, desolación. Todo era un ambiente de muerte. Muchos no sobrevivieron y los que estaban ahí todavía con vida se preguntaban, ¿alguien hará algo por nosotros? Mientras tanto, al otro lado del océano se alistaban las tropas que llamaban los aliados. La mayoría eran jóvenes que nunca habían estado en un campo de batalla, pero eran jóvenes que estaban dispuestos a ir a la guerra por gente que ni siquiera iban a conocer, que estaban dispuestos literal, a salvar vidas, que iban a la guerra por gente que no podía defenderse. En junio de 1944 se hizo el desembarco de Normandía, el llamado Día D, donde las tropas aliadas llegaron sin ninguna oportunidad de victoria para dejar un día histórico en la historia y en esta guerra de la segunda, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque quiero decirles que intercesión, que es de lo que vamos a hablar hoy, conectando con nuestro tema de orar para conectar. Intercesión es ir a la guerra. Intercesión es ponerse en el frente de batalla, como lo hicieron aquellos soldados en Normandía, por aquellos que no pueden defenderse, por aquellos que están necesitando que venga un milagro a sus vidas. En hebreo, la palabra intercesión significa pagá. Y pagá es como ponerse en el camino de alguien o algo, ponerse en el medio, pelear hasta cumplir la misión. Intercesión es seguir las órdenes del comandante hasta la victoria. Por eso interceder a veces creemos que es solo pedir, pero no es pedir. Interceder es luchar. Amén. Interceder es como cuando un soldado, como hicieron aquellos soldados, no se retiran hasta que el enemigo ha sido derrotado y han logrado la victoria. Y esto es muy interesante, porque lo encontramos en Efesios 6, Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Escúcheme, la verdadera batalla no es contra personas, sino en el mundo espiritual. Cuando intercedes, te metes en el campo de batalla por otros. Y esto es importante, porque hoy voy a mostrarle 3 ejemplos del poder que tiene la intercesión. Y vamos con el primero. El primero es que la intercesión abre las puertas de la libertad. Y hay una historia en el libro de Hechos 12. Y es la historia cuando Pedro es encarcelado
Lo meten en la cárcel y está supremamente vigilado. Dice la historia que la estamos proyectando aquí, que estaba vigilado por 4 escuadrones de soldados. Que no solamente eso, sino que los soldados lo habían sujetado con cadenas. Pero dice la palabra que mientras Pedro estaba encarcelado, dice Hechos 12:5, la iglesia oraba fervientemente por Pedro. Qué bueno, ¿verdad? Porque Pedro estaba encarcelado, rodeado de soldados romanos. Y la iglesia no podía ir a sacar a Pedro de la cárcel. La iglesia no podía hacer nada en lo natural. Pero la iglesia se levantó a hacer algo en lo espiritual. La oración de la iglesia fue clave, la intercesión de la iglesia fue clave para lograr la libertad de Pedro. ¿Y cómo Dios respondió al clamor de una iglesia que oraba fervientemente por la libertad de Pedro? Porque no tenía las llaves de la cárcel, pero tenía el poder de Dios para abrir la cárcel. Amén. Dios respondió enviando un ángel que le dijo: rápido, levántate. Y dice la historia bíblica que las cadenas cayeron de sus muñecas y el ángel le dijo: vístete, ponte tus sandalias, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Una libertad sobrenatural de la cárcel. En ocasiones nosotros luchamos en nuestro hogar con espíritus malignos llamados enojo, con espíritus malignos llamados celos. Y lo tomamos personal contra nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro papá, nuestro hermano. Dios, sácale el Chucky. Pues ahí es el momento en el que tenemos que interceder para que esas tinieblas caigan y esa persona reciba la libertad y deje de estar encarcelado en un espíritu, por ejemplo, de ira. La palabra de Dios dice que el enojo es pecado, ¿verdad que sí? Y que los celos también. Y que la envidia también. Así que la iglesia no podía hacer nada en lo natural. A veces no podemos hacer nada en lo natural, ¿verdad que sí? ¿O cuántos de ustedes pueden convencer a sus hijos de que hagan lo bueno? A veces es muy difícil convencer, pero el Espíritu Santo convence. Dice la palabra que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, aunque estaba encadenado, la iglesia no podía hacer nada en lo natural. En lo sobrenatural sí, en lo espiritual sí, porque la oración intercesora rompe cadenas que el mundo natural no puede romper. Amén. Lo segundo que encontramos es que la intercesión es la verdadera expresión del amor por otros. Escúchenme. Si amas, intercedes. Si amas, intercedes. Y aquí quiero contarles la historia de una de las mujeres que más admiro de la Biblia, que es la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia va donde Jesús y le dice a Jesús, rogándole que por favor sane a su hija, liberte a su hija, porque su hija está poseída por un demonio. Debe ser ese demonio que está ahora de moda, de que no hablan. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Qué hicieron? Nada. Pero su hija estaba poseída por un demonio. Así que esta mujer va donde Jesús y le dice, Señor,
por favor, ayúdame, porque mi hija está poseída por un demonio. Y primero Jesús no le dijo nada. Y segundo, los discípulos le dicen, está molestando, dígale que se vaya. Pero esta mujer le ruega una vez más a Jesús, Señor, ayúdame. Y aquí está una respuesta que a veces a nosotros nos timbra porque decimos, ¿por qué Jesús respondió así? Y Jesús le responde, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Pero esta mujer le dice a Jesús, es verdad, Señor, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen debajo de la mesa de los amos. En la época de Jesús, a los gentiles, a la gente que no era judía, le decían perros. Pero la expresión que Jesús utiliza aquí no es perros de esa ofensa que se le decía a los gentiles en la época, sino que le dice como perritos, como animal doméstico, ¿sí? Y yo esta mañana, a mí me gusta desayunar arepa, porque ustedes saben que yo tengo herencia paisa. Entonces yo desayuno casi todos los días arepa. Y a mí me gusta desayunar arepa con mis dos perritos a los lados. La verdad, ellos se comen casi toda mi arepa. Casi todo lo que yo voy a comer se lo comen ellos. Y mientras hoy desayunaba comiéndome mi arepa y dándole a Loli y dándole a Pancho, Blue si no le gusta la arepa, pensaba en esto. A mí me agrada de verdad darle de comer a mis perritos. Pero cuando le estaba dando de comer a mi perrita, Jesús me respondía. La mujer sirofenicia era gentil y pidió las sobras que caían de la mesa del amo. Pero ustedes no necesitan pedir las sobras, porque ustedes han sido adoptados. Ustedes son hijos, y como son hijos, ustedes comen de la mesa del amo. Amén. Qué bello, ¿verdad? ¿Qué nos enseña la mujer sirofenicia? ¿Qué nos enseña esta porción? Lo primero que nos enseña es que ella tuvo una lucha, pero en la lucha de su intercesión por su hija, porque la amaba, no se quedó con la ofensa, no se quedó con el silencio de Jesús, no se quedó con lo que dijeron los discípulos, váyase. Ella no se quedó ni siquiera con el que le dijeran que no. La fe verdadera no se ofende, la fe verdadera no se rinde, sino que sigue clamando como esta mujer hasta alcanzar el milagro. Escúcheme, en iglesia. Si usted ama, ¿hasta dónde es capaz de llegar? Nosotras las que somos madres decimos que somos capaces por nuestros hijos de dar la vida, ¿verdad? Pues yo digo, nosotras que somos madres y los padres deberíamos de ser como esta mujer, capaces de doblar nuestras rodillas y luchar por el milagro, la libertad, la sanidad o lo que necesite nuestra familia, nuestros hijos. Amén. Si amas, intercedes. Dice también la palabra de Dios que si su pueblo se humilla y clama y ora, entonces si busca su rostro, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Lo más fácil, decimos amamos a Colombia, la amamos. Eso es fácil de decirlo, pero si amáramos nuestro país, deberíamos de estar de rodillas orando por nuestro país, orando por gobernantes sabios, porque la palabra de Dios dice que cuando el justo gobierna, el pueblo descansa. Deberíamos de estar orando por gobernantes justos. Deberíamos estar orando para que la violencia cese, porque
leemos acerca de la Segunda Guerra Mundial y todos los horrores que pasaron, pero hace 2 semanas estaba leyendo la historia de México y cómo en esta época encontraron un campo de concentración y de exterminio. Si mi pueblo se humilla y ora, es el momento de que dejemos la ofensa y que de verdad demostremos que amamos, porque si amamos, intercedemos. Amén. Lo tercero es que la intercesión también es unidad. Y aquí quiero contarle la historia de los amigos de un paralítico. Unos hombres trajeron a un paralítico en una camilla y había tanta gente que no había por dónde entrar a este paralítico. Así que los 4 amigos se pusieron de acuerdo e hicieron un hueco en el techo, vencieron el obstáculo y colocaron al paralítico de frente de Jesús. Y Jesús sanó a ese paralítico. Y lo que vemos en esta historia es que el milagro no ocurrió por la fe del paralítico. Quizás el paralítico tenía fe, pero el milagro no ocurrió por la fe del paralítico, sino por la acción unida de sus amigos. Que no uno, sino varios se pusieron de acuerdo y lograron el milagro. Cuando Jesús vio la fe colectiva, respondió con poder. Escúchenme muy bien, familia. La unidad multiplica el poder de la oración. Dice Mateo 18:19, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra respecto de cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. La unidad en la oración desbloquea intervenciones sobrenaturales. Con el pastor tenemos un dicho entre nosotros, entre el equipo pastoral. No es un dicho, es una palabra que está en Marcos 3:25 que dice: una casa dividida no prospera. ¿Saben cuál es la estrategia del enemigo? La división. El enemigo va a hacer de todo. Si quiere destruir tu casa, tu hogar, lo que va a hacer el enemigo es crear división. La estrategia del enemigo es la división. ¿Saben cuál es la estrategia de Jesús? La unión. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo les crea. Cuando el enemigo logra dividirnos, limita nuestra capacidad de interceder y de lograr cosas con el poder de Dios. Cuando el enemigo logra dividir tu casa, entonces logra que se debilite nuestra capacidad de poder traer el cielo a la tierra. Amén. La intercesión en unidad rompe barreras imposibles. Los amigos rompieron el techo para lograr el milagro. Cuando nos unimos, cuando de verdad nos unimos, como dice aquí, cuando tenemos algo en común, cuando nos ponemos de acuerdo, como dice Jesús, se rompe el cielo y caen los milagros. Amén. La unidad no se detiene ante los obstáculos. La unidad busca las soluciones espirituales juntos. A veces decimos, vamos a ayunar, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cierto que sí? Y por eso nosotros en esta iglesia decimos que no tenemos un grupo de intercesión. Somos una iglesia de intercesores. Nosotros no tenemos un grupo que ora. Nosotros somos una familia completa que ora. Somos una familia completa que se pone de acuerdo.
y logra que los milagros lleguen a esta tierra. Amén. Yo soy uno. Yo soy el testimonio del poder de la unidad. Yo soy el testimonio del poder de la intercesión. Pero no soy la única. Aquí está la otra. Moni, ponte en pie para que te vean. Segundo testimonio. Ella fue la primera, yo fui la segunda. Ya fue el primer testimonio del poder de la intercesión. Y ahí está mi Moni. Y seguimos, Moni, oíste, hasta ver la victoria completa. Hay un poder en la intercesión. Porque cuando nos unimos, logramos lo imposible, iglesia. Logramos lo imposible. Llega el momento en que nos pongamos de acuerdo. No solo por los que están enfermos, también por los que tienen problemas económicos. También por los hogares que están siendo destruidos, debilitados, arrasados por el enemigo. También por los hijos que se están perdiendo. Es hora, iglesia, que nos pongamos de acuerdo, porque cuando nos ponemos de acuerdo, dice la palabra de Dios, que respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, ¿qué dice? Dígalo, iglesia, ¿qué dice si nos ponemos de acuerdo? Por eso el enemigo le tiene tanto miedo a la unidad y siempre quiere destruir nuestra unidad, porque sabe que unidos somos más fuertes. Amén. Un batallón no lo hace un solo soldado, ¿verdad que no? No hay peleas en solitario, iglesia. No podemos pelear solos. Necesitamos unirnos para que haya mucho más testimonios como el de Moni y como el mío. Para que esta iglesia se llene de testimonios del poder de Dios. Amén. Y quiero concluir explicándoles un poco lo que significa la expresión ponerse en la brecha. Siempre escuchamos, póngase en la brecha para orar, ¿verdad? Y la expresión ponerse en la brecha viene de una imagen muy antigua. En los tiempos bíblicos las ciudades estaban construidas por murallas. Entonces, si un enemigo quería conquistar la ciudad, lo que primero que intentaba hacer o lo que hacía era abrir una brecha, abrir un hueco, debilitar la defensa para que sus soldados pudieran entrar por ahí. Esa grieta, esa parte rota de la muralla era una parte vulnerable por donde se podía entrar el enemigo y destruir. Entonces, una brecha era una señal de peligro en la muralla. Así que cuando había una brecha, alguien venía y se ponía en la brecha, se paraba justo ahí, porque tomaba la decisión de cuidar, de respaldar, de no permitir que por ese hueco vulnerable entrara el enemigo. Esa persona era la más arriesgada, la más vulnerable, la más expuesta a que el enemigo viniera y le hiciera daño, pero estaba ahí cuidando toda la ciudad. Y eso es pararse en la brecha. Pararse en la brecha es decir, me paro en este hueco, me pongo en medio y protejo y peleo por la ciudad. ¿Amén? ¿Lo entienden? ¿Lo que es ponerse en la brecha? Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos a alguien que se interpusiera en la brecha y que defendiera la tierra para que no la destruyera, pero no encontré a nadie. Hoy yo quiero que esta iglesia le responda a Jesús, le responda a Dios esta afirmación, y que nosotros le podamos decir: aquí tienes una iglesia, aquí tienes unos hijos,
Aquí tienes unas familias que están dispuestas a ponerse a la brecha. Que como la iglesia de Hechos está lista para orar fervientemente, ¿verdad que sí? Y romper cualquier yugo que haya. Que como la mujer sirofenicia está dispuesta a romper todos los obstáculos, a humillarse, a llorar, a hacer lo que tenga que hacer hasta alcanzar el milagro. Que estamos como los 4 amigos del paralítico, listos para ponernos de acuerdo, para juntos en unidad romper el cielo, romper el techo y alcanzar el milagro. Iglesia, la intercesión no es pasiva. Como aquel desembarco de Normandía, la intercesión es una guerra. El amor nos lleva a interceder, porque si amamos, intercedemos. Y finalizo diciéndoles que la unidad en la intercesión hace temblar al enemigo. Y los dejo con esta frase que se la regalé a Carla y que Dios ha puesto últimamente muchísimo en mi corazón. El milagro de alguien está a una oración, la nuestra. Escúcheme, iglesia, el milagro de alguien está a una oración, la nuestra. Yo quiero pedirles que por favor, en esta mañana nosotros hagamos un desembarco como el de Normandía, ¿les parece? Hoy nos vamos, esta iglesia se va a parar, se va a poner de acuerdo, se va a poner las botas de soldado, se va a poner el camuflado, se va a parar en las brechas que nos ha abierto el enemigo. Vamos a pelear, colocándonos de acuerdo en unidad y vamos a romper el techo. Amén. Vamos a romper el techo, vamos a lograr los milagros. Y nosotras, las que hemos sido testimonios de la bendición, las que hemos sido testimonios de resurrección, estamos aquí para decirles, Dios puede hacerlo de nuevo. Porque si lo hizo con Mónica, si lo hizo conmigo, lo va a hacer con Samira, lo va a hacer con Zaira, lo va a hacer con Caro, lo va a hacer con Muafi. Amén. Hoy yo quiero que nos levantemos como soldados. Hoy es el día D. Así como en la guerra, que fue el día histórico, hoy es nuestro día histórico. Hoy es el día D. Amén. Hoy es el día en que nos ponemos de pie, en que abrazamos la unidad, en que intercedemos con amor y poder y en el que logramos la victoria. Aleluya. Amén. Pónganse en pie, por favor.